Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Ulmax Ayacat, consultor agrícola, y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en este episodio del podcast quiero hablarles sobre los tipos de agricultores que existen en México, con el objetivo de entender de mejor manera la dinámica agrícola que hay en nuestro país. Aunque claro, antes de hablar del tema, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal en WhatsApp de Agronación para que cada día reciban un contenido de 2 a 3 minutos en los cuales explico un tema sobre el agro. Por cierto, para todos aquellos que me han preguntado sobre el canal y que no lo han encontrado directamente buscando en los canales de WhatsApp, cada uno de los episodios, incluyendo en la descripción del episodio que viene en las diversas plataformas en las que lo están escuchando, ahí viene el enlace al canal de WhatsApp. Le pueden dar clic, pueden copiar y pegar en un navegador y les va a abrir el canal. Se pueden suscribir de manera gratuita sin ningún problema. Y bueno, una vez hecho este anuncio, ahora sí vamos a pasar a hablar sobre los tipos de agricultores en México. Actualmente se acepta que existen en México 3 tipos de agricultores. El primero está constituido por los que se dedican a la agricultura familiar o para el autoconsumo. El segundo lo constituyen los productores transicionales y el tercero está compuesto por los empresarios agrícolas. No es la única clasificación que existe, pero sí es la más aceptada, al menos en las últimas décadas. Es importante mencionar aquí un punto claro. Estos 3 tipos de agricultores se dividen después en varios subtipos. Y de hecho, esta clasificación de productores o de agricultores del agro mexicano se realizó por primera vez en 1970 y la realizó la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. En ese momento, es decir, hace 50 años, el 86.6% de los agricultores del país eran campesinos dedicados a la agricultura familiar o para el autoconsumo. El 11.6% eran agricultores transicionales y el 1.8% restante entraban en la categoría de empresarios agrícolas. Y bueno, en ese momento, hace 5 décadas, las cifras no eran nada prometedoras porque de ese 86.6% de campesinos dedicados a la agricultura familiar o para el autoconsumo, el 71.9% estaban catalogados como campesinos de infrasubsistencia y de subsistencia. Es decir, estaban en el subtipo más alejado de la comercialización agrícola en cualquier forma. Luego, nos pasamos al año 2010, es decir, hace poco más de una década, cuando los porcentajes cambiaron de la siguiente manera. Los campesinos dedicados a la agricultura familiar, que eran el 86.6%, pasaron al 73%. Hubo ahí una disminución interesante en porcentaje, aunque un aumento en cantidad. En 1970 estamos hablando de 2.2 millones de campesinos y en 2010 estamos hablando de 3.9 millones. Pero ¿por qué bajó el porcentaje? Ahorita lo voy a explicar. Pasemos con los productores o agricultores transicionales. Estos en 1970 representaban el 11.6% y en 2010 representaban el 8.3%. Aquí también hubo una disminución en porcentaje, aunque se pasó de 297,000 productores transicionales a 442,000. Recuerda, estamos hablando entre 1970 y 2010. Aquí también disminuyó el porcentaje. Esto nos deja como única opción que los empresarios agrícolas aumentaron su presencia en el agro mexicano. Y aquí voy a hacer un desglose con mayor detalle. Los empresarios agrícolas pequeños pasaron de 1.1% a 9.9%. Esto fue un brinco de 29,000 empresarios agrícolas pequeños a 528,000. Números cerrados, más o menos decenas, centenas.
Luego, los empresarios agrícolas medianos pasaron de 0.4% a 8.4%, de 9,000, casi 10,000 empresarios agrícolas medianos en 1970 a 448,000 en 2010. Y los empresarios agrícolas grandes son el único tipo de agricultor, en este caso subtipo de agricultor, que se mantuvo relativamente estable o con mucha estabilidad, más bien dicho, manteniéndose en el 0.3%, pasando de 8,000 y algo empresarios agrícolas grandes en 1970 a 17,000 empresarios agrícolas grandes en 2010. ¿Y por qué, aunque algunos porcentajes disminuyeron en cantidad, estamos hablando de más agricultores? Bueno, básicamente porque en 1970 se tenían 2,557,070 agricultores en el país. Esto, como ya te comento, según la CEPAL. Y en 2010, también según la CEPAL, la cantidad prácticamente se duplicó, con 5,325,223 agricultores en el país. Ahora bien, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha sucedido con los tipos de agricultores en México del año 2010 a la fecha? O bueno, en este caso, al año 2022, que es el año en el cual tenemos la última información, en este caso presentada por el INEGI. Lo primero que llama la atención es que se ha tenido una disminución en el número de agricultores en el país. Esto, te repito, entre 2010 y 2022. La disminución, aunque parece no haber sido demasiado considerable, pues la realidad es que ya en la práctica, en el campo, pues puede ser el resultado de factores adversos, de retos que algunos agricultores no han podido superar. Y es que el número de agricultores en poco más de una década disminuyó un 2.5%, pasando de 5,325,000 a 5,194,000. Y esto es algo que llama bastante la atención por lo siguiente: cada uno de los tipos de agricultores y subtipos que te he mencionado se han mantenido estables en esta poco más de una década. Esto prácticamente quiere decir que ha disminuido el número de agricultores para consumo familiar, pero en la misma medida ha disminuido el número de agricultores transicionales y en la misma medida ha disminuido el número de empresarios agrícolas. Es decir, los productores o agricultores para consumo familiar o de autosubsistencia se quedan en el 73.1%. Los agricultores transicionales se quedan en el 8.3%. Los empresarios agrícolas se quedan con el 18.6%, de los cuales el 9.9% son empresarios agrícolas pequeños, el 8.4% son empresarios agrícolas medianos y el 0.3% restante son empresarios agrícolas grandes. Además, el que las cifras se hayan mantenido prácticamente iguales en los últimos 12 años nos indica que existen ciertas barreras que impiden que un agricultor de subsistencia pase a ser un agricultor transicional y que un agricultor transicional pase a ser un empresario agrícola. Barreras que no se están logrando superar porque no hay esta movilidad hacia arriba. Para finalizar este episodio, quiero hablar sobre los tipos de agricultura en México que derivan justamente de los tipos de agricultores que se han definido. De manera bastante general, la agricultura familiar, campesina o de autoconsumo, que es el primer tipo de agricultura, está caracterizada por una lógica de producción cuya finalidad es alimentar a la familia, principalmente con cultivos básicos para el consumo directo. Se tiene una baja productividad normalmente, principalmente se realiza en condiciones de temporal y en predios pequeños. Se utiliza mano de obra familiar, conocimientos empíricos o saberes tradicionales y pocos de carácter técnico. Utilizan instrumentos de tracción manual y animal con bajos niveles de mecanización y poca o nula asesoría técnica. Hacen poco uso de tecnologías modernas, insumos y capital y comercializan algunos excedentes o parte de la producción en mercados regionales, ya que requieren de otros bienes que ellos no producen. El segundo tipo de agricultura sería la agricultura transicional. Esta
está integrada por productores que temporalmente se ubican entre la agricultura familiar y la agricultura empresarial. Se les puede definir como campesinos que se están enriqueciendo o como empresarios agrícolas que se están empobreciendo, siendo que su situación está en mayor dependencia que otros tipos de agricultores de fenómenos externos. Por ejemplo, si en alguna temporada el precio de su cultivo le va bien o está alto, pues puede esa temporada, digamos, hablarse de un casi empresario agrícola, pero si en otra temporada le va mal, pues ya prácticamente casi estaríamos hablando de un agricultor de subsistencia. Y por último, el tercer tipo de agricultura sería la agricultura empresarial, comercial o capitalista, cuya finalidad es la comercialización de productos agropecuarios para la obtención de ganancias. Su lógica es incrementar el capital, se caracteriza por ser intensiva, de alta productividad, ya sea en riego o temporal, con cultivos comerciales de todo tipo. Utiliza fuerza de trabajo asalariada con alto uso de maquinaria, insumos, tecnología y capital, así como uso de conocimientos técnicos y científicos. En ocasiones se realiza en grandes superficies donde se cuenta con personal técnico y asesores propios y generalmente producen tanto para mercados internos como de exportación. Y pues nada, hasta aquí el análisis que les quería presentar el día de hoy sobre los tipos de agricultores que hay en México. Para finalizar, quiero agradecer al profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Aurelio Bastida Tapia, alias mi papá, quien me ha proporcionado la información para este episodio, dado que se encuentra realizando investigaciones sobre este tema. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con otro episodio aquí en el podcast. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.